Buenos días, tardes o noches. Yo soy David Martínez y esta es mi investigación. El problema o situación familiar que decidimos desarrollar e investigar como familia fue la tendencia a tener rasgos más sumisos, de dónde viene esto, qué familiares lo son más, qué familiares lo son menos y de qué depende que se desarrolle este rasgo. ¿Crees que familiarmente tendemos a ser más sumisos? Pues yo pienso que sí, por las tradiciones y por la educación de, digamos, de los abuelitos y de los papás, que por ejemplo en la parte de las mujeres, la enseñanza fue que uno debía aprender a cocinar, aprender a sentarse, aprender a atender un marido, aprender a cumplir los sueños de los demás, prácticamente. Creo que en lo personal a mí me pasó. Estar pendiente de que otra persona esté contenta, en este caso, digamos, un marido, una suegra, una cuñada. Y esto hace que uno sea sumiso en la parte de que deja uno de pensar en su vida propia, deja uno de conseguir sus sueños, de luchar por uno mismo, para luchar por otra persona, para que se quede al lado de uno o para que uno sea aceptado. Finalmente, entonces uno no termina poniendo límites en su vida, sino que termina haciendo lo que los demás quieren y uno lo hace para que esa persona esté contenta y pueda estar al lado de uno. Entonces, en esa parte, digamos que viene a ser uno sumiso por la crianza, por las enseñanzas, más que todo de lo que le enseñaron a los papás. Pero ya en el momento que uno va creciendo y que se va enfrentando a la vida, se va dando cuenta que ser sumiso no sirve para nada, que es más importante tener amor propio, tener autoestima, tener autoconcepto, tener autocontrol. Y el amor propio hace que pues se triunfe en la vida. Y ser sumiso, pues creo que es uno de los defectos más grandes que puede tener el ser humano, porque no es de provecho para consigo mismo. Yo considero que en nuestra familia no somos sumisos, ya que a pesar de los acontecimientos, dificultades y diferencias en opiniones y actitudes, hemos tendido a ser personas independientes, con tendencia más bien a la rebeldía y a revolucionar y a evolucionar con nuevas ideas y con esperanzas de seguir adelante con nuestras propias fuerzas a través de un trabajo muchas veces metódico. Sí, por crianza sí, porque es un tema cultural, es como decir, la religión es algo que nos han enseñado desde pequeños y es como si estuviéramos ya programados a ser así. Más que la familia es el entorno. Entonces, si digamos yo no comparto con tantas personas de diferente carácter, pues voy a terminar siendo más parecido al de mi familia. Pero si yo comparto con más personas, o sea, no soy tan retraído, una persona más social, no soy tan sumiso. Una persona social es más extrovertida. ¿Por qué crees que pasa o de dónde viene esto para ti? Como experiencia personal me di cuenta cuando las demás personas abusaron de mí en el sentido de que cancelaron mis sueños, cancelaron mi propia opinión, quedé cancelada, digamos, en muchos sentidos y ámbitos de la vida, como en la parte económica, en la parte sentimental, prácticamente en todo. Cuando me di cuenta que esto afectó mi vida, empecé a cambiar de la manera en que yo también empecé a trabajar, a pensar por mí misma, a decidir hacia los demás no les gustara, si me juzgaran, porque de pronto uno es sumiso para no tener problemas, para mantener contento a todo el mundo y que todo funcione bien según la mirada de uno mismo. Dice, bueno, si yo soy sumiso y acepto lo que los demás dicen, me callo para no tener problemas, entonces de pronto las cosas van a funcionar y no funcionan. Entonces en este ámbito yo volví a empezar con otra mentalidad, con la mentalidad de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me tiene tranquila, qué es lo que no me enferma, qué es lo que me hace feliz. Y ahí es donde entendí que esa parte familiar no nos favoreció, esa crianza. De pronto en la parte de mi hermana menor no fue tanto, porque ya fue otra mentalidad. Fueron como 6 años de diferencia. Yo pienso que el ser sumiso depende de la enseñanza desde niño de ser sin cuestionar por parte principalmente de los padres y de la familia, muchas veces imponiendo reglas y creencias y desmeritando el valor del niño como persona en desarrollo e influenciándolo negativamente en su autoestima y causando resentimiento. Nuestra familia es graciosa porque
Digamos que por el lado de mi mamá es como una personalidad y por el lado de mi papá es otra. Pero sí Entonces son una muy tiende a ir como estresantes. muy a veces hacia lo sumiso y otra muy Dominante. hacia lo dominante. Sí. Pero por tanto tiempo que se compartió juntos, casi todos tienden a ser explosivos con ciertas situaciones. Sí, es verdad, es verdad. Por ejemplo, yo, en mi caso, no soy tan explosivo, yo tiendo a tomar todo a chiste, a risa. Ajá. Es más complicado que me saque algo la piedra, pero que cuando Sí. me saque algo la piedra es porque realmente estoy bravo, porque es muy raro que yo Ajá. esté bravo. Sí, ¿en qué momento piensa que se dio cuenta de esto y decidió cambiarlo? Pienso que desde niña me he caracterizado por ser una persona rebelde. Esto ha hecho que me cuestione muchas actitudes, hechos, mandatos, reglas a las que he estado expuesta. También he mirado familias vecinas, las cuales sus hijos han sido sumisos a sus padres o a los jefes, anulando sus vidas por ideas impuestas sin poder expresarse libremente, por miedo a ser rechazados o señalados por no encajar y ser criticados, o en el mayor de los casos, agredidos. Abono lo que dice mi hermana, sí. Yo creo que a partir del sufrimiento que todos alguna vez sentimos por ser sumisos o por ser demasiado a veces nobles, respetar a los demás, pero también tener criterio propio y esto comprobamos que hace feliz a una persona. Que cuando una persona no es sumisa, sino se ama a sí mismo, se valora, tiene autoestima, es independiente, lucha, ayuda a los demás, si empieza uno por ayudarse uno mismo y por ser fuerte y por ser independiente y por tomar sus propias decisiones, es mucho más fácil ayudar a los demás. Pero pues cuando tenemos la autoestima herida y cuando tenemos nuestro propio autoconcepto herido, sí es más difícil ayudar a los demás. Entonces, conclusión, la sumisión no beneficia a ninguna familia ni a ningún individuo. No es que yo diga que sea sumiso o sumiso ante ciertas situaciones o con ciertas personas. Digamos, si hay ciertas cosas en las que uno tiende a ser más, no condescendiente, sino que lo mezcla o lo malentiende con respetuoso. Pues yo no hago eso como por respeto, aunque estoy haciéndome ver como sumiso, como por decir así que alguien me esté gritando y yo deba defenderme, pero por respeto yo no quiero ser igual que esa persona. Okay. Entonces lo trato respetuosamente, pero eso me hace ver sumiso. Voy a empezar con mi mamá y con mi tía, que fue algo interesante porque las dos ven el tema desde una perspectiva diferente. Mi tía, que es la menor y creció como 6 años después que mi mamá, fue completamente diferente. Tomó las cosas más desde la rebeldía, entonces ella no fue muy sumisa, se dio cuenta de esto más pequeña, ella misma lo dice. Mi mamá sí lo toma desde un punto en el que se da cuenta mucho más grande. Al escuchar la opinión de mi tía pude abrir como más mi mente. Más que todo la opinión de mi tía y de mi hermano mayor. Ellos tienen como un concepto diferente sobre la sumisión. Entonces es chistoso porque hay algo que determinó que mi tía y mi hermano y yo y mi mamá fuéramos diferentes. Hubo estilos diferentes de crianza desde una misma familia. Mi hermano y yo tenemos 5 años de diferencia y sí hubo diferencias en la crianza. Mi hermano cuando pequeño tendió a ser más calmado y él tomó cierta rebeldía, sufrió diferentes cosas a mí, le pasaron diferentes cosas a mí, lo que lo llevaron a ser como la persona que es. Y por el lado mío ya tengo más claro el por qué o de dónde viene esa sumisión. Hablando desde mi perspectiva, algo que determina qué tan saludable tiene una autoestima un niño, también tiene que ver como el cómo lo percibe la familia, ¿no? O le dicen que el bobo, o el que no puede, o el que no sabe, o el que siempre la caga. Esto va a afectar y pues uno va a terminar creyéndosela. Entonces, finalmente mi conclusión es que dependiendo del estilo de crianza se forja cierto carácter.